para hoy teníamos una tareita que era leer el documento, que era estudiar los Incoterms. Me imagino que se deleitaron ustedes escuchando, entendiendo los Incoterms. Me imagino que aquí me van a dar ustedes clases de todo eso, mejor dicho. Los entendieron perfectamente. No me dijeron nada, no me preguntaron, entonces yo creo que eso está súper bien, ¿cierto? Y que no me voy a demorar mucho en eso y que vamos a pasar a otro tema y vamos a ampliar más, ¿cierto? Mentiras, muchachos, pero sí espero que le hayan dado una leidita a lo que son los 5T, ¿cierto? Y tratar de entenderlos. Y el documento, pues que estaba muy sencillo, que eran los tipos de transporte. Entonces, vámonos con los tipos de transporte. ¿Quién me quiere hablar sobre eso? Primero empecemos a hablar de los tipos. Profe, Sí, señor. pues sí habían tipos de transporte que ya son los que hemos tocado pues básicamente en clase, que ha sido los aéreos, el terrestre, había uno naval, está el combinado que también lo vimos, Muy bien, listo. también creo que es uno por tuberías, Ah, sí, por ductos, por tuberías. Por ejemplo, sí, el petróleo ¿cierto? y el gas, El gas también por cable, ¿cierto? O sea, hay muchas formas de sí. hablar de transporte. Dino, Joan. No, profe, yo le quería hacer una pregunta referente al tema de transporte, pues digamos, de tuberías y todo eso. Por ejemplo, pues en el canal de La Mancha, yo sé que hay un, como un tren Mm, subterráneo o algo así, es lo que tengo entendido. Entonces ahí entraría como un transporte combinado, pues porque es que, pues lo que yo he visto en internet es que ese tren va como, digámoslo, por una tubería subterránea, tengo entendido, entonces aplicarían ese tema. pero el tren, si va un tren, es un vehículo. Si es un tren que Sí, básicamente se mete por un túnel. O sea, lo eso que exactamente. no, pero ya sería el tren, ¿cierto? ¿Y después qué? Se meten otros, sacan el producto y lo meten a otro transporte. No, pues hasta tampoco sé, pero más o menos sé cómo, pues tengo entendido que funciona así, Hay que porque ya averiguar me según el chisme o yo, no mentiras. Vea, muchachos, no, por ejemplo, si a mí me está hablando de en este momento, pues ahí sí lo siento mucho. Vuelvo y les digo, muchachos, que en esto no, nadie se la sabe todas. Pero si usted solamente vio el tren, es un transporte único. Eso no es ni combinado ni multinacional. Pero si usted en el procedimiento vio que la carga la traspasaron a otro medio de transporte, ahí sí podríamos hablar de un combinado, ¿listo? O un multinacional. Ah, Pero por listo, ahora listo, no. bien. Si va en ductos, así solamente un transporte. Recordemos que el transporte multinacional, el multimodal o el combinado va en dos medios de transporte, dos o más medios de transporte diferentes. Bueno, listo. Entonces, Valentina ya me habló del transporte. Ahora sí, díganme qué vieron de Incoterms. O sea, no necesito que sean gurús de Incoterms, sino necesito que me digan qué vieron de Incoterms. profe, pues Ah, lo pues, que yo entendí, ¿valer yo o no vale yo? no, Mm, no, Luis. Pues No, Luis. lo que yo básicamente entendí fue que los Incoterms se identifican por tres inicios de letras. ajá. Y digamos que cada inicio o cada letra trae unas leyes, unas normas que deben de cumplir pues las personas que transportan, independientemente de cuál sea el tipo de transporte. Es decir, si yo voy y utilizo, yo por acá encontré una que decía, es que no la veo. No, no la veo, bueno, no, no la veo en este momento, pero hay una que dice que es para todo tipo de transportes. Son Hay varios. otra que dice, ajá, eso. Y hay otra que pide otro tipo de transportes, otras firmas, otros trámites y así sucesivamente. En diferentes lugares donde llegan también tienen que hacer otro tipo de trámites. Entonces, básicamente es como eso. Muy bien, Valentina. Joan, Bueno, profe, yo lo que entendí también fue que, o sea, son 11 definiciones, pues actualmente,
y 7 de ellas están aplicadas para el transporte polivalente y las otras 4 para transporte fluvial. Ujú. Y pues yo también lo que puedo identificar es que, o sea, son muy parecidos en el término de negociación, pero pues ya como que pensando un poquito más a fondo, o sea, ya es como dependiendo también del término que el vendedor o el comprador quiera negociar y el Muy tipo de bien. seguros también y la cobertura y que cada año la Cámara de Comercio Internacional los actualiza. No, cada 10 años, cada 10 Es años. cada 10 años. Sí, sí. Yo vi que cada año o algo así, Mm. No, ahorita bueno, hablamos de eso. ok. Germain, ¿tienes algo para aportarnos? Pero bueno, pues básicamente lo mismo que estaban hablando los compañeros, que existen las 11 términos sin contexto, donde dice que 7 de ellos van para transporte polivalente Ujú, y 4 de ellos para marítimo. ujú. No, básicamente es como lo mismo, Bueno, como, porque es mucha terminología de, de ellos directamente. bueno, como ya hicieron esta tarea, entonces listo, muy bien. 50, entonces pasemos al tema de la cuarta clase. Mentiras, muchachos, que esto es un poquitico complejo. No, Sí, la pero verdad que sí. no, sí, sí, cierto, yo los entiendo, pero antes, pues, eso era lo que yo quería, que hicieran esa tarea de investigar, o sea, yo aquí les voy a explicar bien eso, porque es que eso es una cosa muy compleja, pues. Otros dirán que eso no es complejo, eso sí es complejo. Es más, Híjole, esto básicamente es el coco de los estudiantes de logística, de los estudiantes de transporte, de uy, los estudiantes de negocios internacionales. Pero vean, modestia aparte, se los voy a decir, como yo se los explico, pónganle mucho cuidado a esto. Como yo se los explico, tengo una manera muy, digamos que muy desmenuzada para explicar las cosas, ¿cierto? Se los voy a explicar desde una manera como se trabajan en la práctica, ¿cierto? Porque la verdad, pues, y en la práctica hay que utilizar eso porque eso tiene jurisprudencia. Lo que estamos hablando de los Incoterms, claro, es que son creados por la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, Joan, es cada 10 años que renuevan. Por ejemplo, los últimos, los que habían antes del 2020 son del uy, 2010. Los que habían antes del 2010 son de 1990. Entonces, cada 10 años renovaron. Entonces, espérenme un minutico, ya les voy a subir estas diapositivas a la plataforma para que vea. Y en la plataforma les subí también un tallercito para que lo hagamos en la casita porque aquí no alcanzamos. Entonces, déjese ver porque necesito que me abran este documento en este momentico de las diapositivas. En las últimas diapositivas están los pasos, digamos que los eventos que se ven en los Incoterms. Si ustedes me ponen cuidado con esos eventos, les va a quedar mucho más fácil para entenderlos, muchachos. Pues yo básicamente los Incoterms los desmenuzo así. Vuelvo y les digo, modestia aparte, se los explico de una manera sencilla, o sea, como se ve en la práctica y se los aseguro que les va a ir mucho mejor. Pero me tienen que poner pues como mucho cuidadito en esto. Mira que se me sacó la página de Punet. Vamos a ver si de pronto aquí, porque para subirle las diapositivas. Vamos a ver si se deja. Si no, I'm sorry. Si no hay, I'm sorry. Bueno, aquí me debo entrar. Bueno, entonces mientras tanto, mientras yo voy entrando aquí a la plataforma para subirles este documento, los Incoterms fueron creados en la fecha, no recuerdo, me parece que fueron en 1931 o en 1936, por la Cámara de Comercio Internacional. Fueron creados para establecer las responsabilidades entre un importador y un exportador. Bueno, muchachos, qué pecado les va a quedar, pero entonces vamos a hablar, venga, yo les
yo les comparto. Si me están escuchando, no vaya y sea que nos hayamos quedado sin internet. Les voy a compartir este documento y tómenle entonces foto a ese pantallazo, porque con esos pasos es que vamos a trabajar los 5Ts para poderles explicar, porque es que FUNEC, la página de FUNEC me sacó y no quiere como entrar. Entonces vamos a mostrar pantalla. Sí, es que estaba molestando mudo el profe. Sí, mira que hoy menos mal, porque como estoy haciendo un diplomado aquí que con la Remington de Medellín, hoy me dejó trabajar. Pues esperemos, porque me hace falta una actividad para mañana, que es el último día, y esperemos. ¿Están viendo estas diapositivas? Sí, profe. Bueno, empiecen. Ay, mira, ¿qué me le pasó aquí? Mira, es que aranceles. Ay, no, es que no es esto. Estos son pasos para importar. Uy. Vamos a ver si de pronto... Si me deja entrar, listo. Si no... Ay, chicos, vean. De entrada les digo, ahí les va a aparecer Natalia Orozco. Ustedes, yo creo que en la pantalla están viendo a Natalia Orozco. Lo que pasa es que yo no he podido instalar aquí Met. Entonces, estoy amarrada a la plataforma de Natalia Orozco, otra profesora de la Remington. Entonces, pues no hay ninguna movida chueca, sino que listo, me tocó con ella, pero para poder dar la clase, ¿cierto? Y para poderla dar así, porque es mejor que el Zoom, porque el Zoom nos saca cada 40 minutos, y me parece que eso es como antipedagógico, ¿cierto? Cada rato puede estar saliendo. Bueno. Entonces, por favor, me le toman foto a estos eventos. Tómenle foto y cuando terminen, espero, yo les pongo aquí, venga, aquí para que le tomen, para que les quede ahí. Tómenle foto, que esos son los eventos logísticos, básicamente. Son 13 diapositivas. Cuando terminen me avisan para yo poderles pasar la otra. Para poder entenderlos, hay que saber qué es lo que sucede entre una importación y una exportación. ¿Puedo pasar a la otra? Sí, por mi lado sí. Bueno. Eventos, el otro. Esta es la segunda diapositiva. Bueno, ¿y puedo pasar a la otra ya? Sí, profe. Bueno, y esta ya la última. Listo. Bueno. Entonces, por favor, me esperan un minutico. Yo acabo de hablar de los tipos de transporte, porque esto se nos iba a pasar esto, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de los tipos de transporte, lo que hablamos ahorita. Palabras más, palabras menos, lo que les voy a hablar es sobre las ventajas y desventajas por ejemplo, especialmente los tipos de transporte aéreo y marítimo, ¿cierto? Estas diapositivas, no se preocupen, que se las dejo subidas en plataforma. Listo. Entonces, para el transporte marítimo tenemos ventajas y tenemos desventajas. Las ventajas son que se puede transportar mayor volumen, ¿cierto? Y hay mayor capacidad en el almacenaje de los buques, ¿cierto? Buques que tienen capacidad de 7,000, los normalitos, 7,000, 8,000 contenedores, ¿cierto? Y ahorita, por ejemplo, ahí están los Post-Panamá, que ellos albergan 14 y 16,000 contenedores. Entonces hay mucha más capacidad de almacenar mercancías ahí. Los fletes son más competitivos, es más económico el flete, o sea, el transporte,
es más económico por vía marítima, ¿cierto? Hay más seguridad y estabilidad, pues, mientras que un avión puede tener más riesgos de siniestro. En este caso, lo que son el transporte marítimo es un poquitico más seguro, ¿cierto? Y es más estable. Y hay mayor variedad de productos y materias transportables, ¿cierto? Vean, hay mercancías que son peligrosas, que, por ejemplo, las explosivas, muchas de las explosivas no pueden ser transportadas en avión. Entonces, sirve para transportar gran variedad de productos y materias transportables. Las desventajas del transporte marítimo es que hay falta de accesibilidad de algunos puertos en el mundo. Bueno, ahorita con el cuento de la competitividad, muchachos, muchos puertos se han tenido pues que ampliar. Creo que ahora 8 días estábamos hablando del puerto de Cartagena, que porque por ahí van a venir unos buques pues post-Panamá que ellos iban a pasar por el canal de Panamá, entonces como eran de gran calado, entonces necesitaba Cartagena adaptar su puerto para eso, ¿cierto? Entonces hay algunos puertos que no se puede, por ejemplo, el de Barranquilla. El de Barranquilla tiene un problema de dragado, ¿cierto? De sedimentación. Se va subiendo la arena, se va acumulando la arena, entonces la profundidad del agua va bajando. Entonces no todos los barcos pueden venir ahí. Las desventajas, los tiempos de salida también. A veces dice la frecuencia. A veces no, casi siempre lo que hablamos ahora 8 días. Las salidas de los barcos son cada 8 días. Entonces, yo me voy para una naviera y una naviera me dice, no, nosotros salimos los miércoles. Otra me dice, salimos los viernes. Hay otras que, por ejemplo, Hapag-Lloyd, que tiene salidas cada 15 días. Entonces, las frecuencias no son tan rápidas como los aviones, ¿cierto? Y que la escasa velocidad frente a los aviones, claro, porque se demora más. Mire, un avión desde China hasta Buenaventura se demora, un barco desde China hasta Buenaventura, con una buena naviera se puede demorar 24, 26 días, ¿cierto? Y con una naviera regularcita se puede demorar hasta 30, 32 días, ¿sí? Pero entonces mire cuánto se demora. Mientras que si yo estoy trayendo el aéreo, o sea, una carga aérea desde China hasta Colombia, se me puede demorar 3, 4 días, ¿cierto? Ustedes dirán, ve, pero ¿por qué no? Es que tiene que salir. No hay vuelos directos que vengan desde China hasta Colombia. Entonces, el negocio del aéreo es que lo que salga de China, más o menos, de China o de Asia, normalmente llega hasta Los Ángeles, en Estados Unidos. Ahí descargan todas esas mercancías y empiezan a despachar de todas las mercancías que vienen para otros países, ¿cierto? A sacar. Eso es lo que llaman una desconsolidación, y cuando hablamos de logística empresarial es un picking, ¿cierto? Entonces, desconsolidan las cargas que vienen y que van para diferentes países y empiezan a hacer. Entonces, el transporte aéreo es un poquitico más complejo, pues más rápido, perdón, pero se demora por ahí 3 o 4 días más o menos. Y todo depende, lo que les acabé de decir de la ruta, depende también de la aerolínea, ¿cierto? Porque las aerolíneas son las que organizan los puntos de llegada, los puntos de consolidación, listo. El transporte aéreo, las ventajas del transporte aéreo, permite la internacionalización de los productos de manera más ágil. ¿Por qué? Porque es que son más rápidos, ¿cierto? Entonces llegan más rápido y las mercancías pueden llegar a nuestros clientes mucho más rápido. Listo. Existen más frecuencias de vuelo en la semana por aerolínea. Uno a veces llama a la aerolínea, le dice uno, venga a Tampa, yo necesito saber cuáles son las frecuencias de vuelo suyo en la semana. Normalmente le dicen a uno 2 o 3 días a la semana. Me pueden decir lunes, miércoles y sábado, o martes, jueves y domingo, ¿cierto? 2 o 3 vuelos. Mientras que mire que las navieras, estamos hablando de aerolíneas, ¿cierto? Cada aerolínea puede tener varias salidas. Hay aerolíneas que pueden tener salidas todos los días, ¿cierto? Bueno, permite el desarrollo turístico de muchos países en el mundo, claro. Bueno, es el medio de transporte más rápido, tanto de pasajeros como mercancías,
se pueden transportar fácilmente de un lugar a otro. Bueno, las desventajas es que alto costo en las tarifas, ¿cierto? Entonces, las tarifitas son más altas, la capacidad de carga es más limitada, o sea que yo no puedo, pues por ejemplo, yo no puedo, no todos los aviones me sirven para transportar un contenedor. Por ejemplo, hay unos aviones de carga que pueden transportar un contenedor. Hay aviones de carga que pueden tener capacidad en kilogramos hasta 676 toneladas, pero son los aviones gigantísimos, aviones de carga. Es más propenso bueno, por la rapidez de la operación, en muchos casos no hay tiempo de maniobrar la operación logística. Mire, normalmente cuando yo voy a hacer una exportación por contenedor, entonces yo tengo el tiempo de llevar la mercancía hasta el puerto, hacerle la operación de aduana y entregársela a la aerolínea, a la naviera, que a veces le dicen a uno, hasta 2 días antes le puedo recibir la carga y los documentos, o hasta un día antes, 24 horas antes, le puedo recibir la carga y los documentos. ¿Cuándo le entrega uno la carga al transportista? Cuando ya ha salido de aduana. Listo, estamos hablando de exportación. Entonces, mire que nos da tiempo para maniobrar un día, 2 días. Mientras que en el transporte aéreo, como los vuelos son tan rápidos, entonces usted puede entregar la mercancía en 4, 5, 6 horas antes de que el vuelo salga, pero no hay tiempo pues como de cambiar. Mira que es que hubo un problema en el etiquetado de la caja, por favor, denme un placito, yo mando el mensajero para que le cambie la caja, nada, o sea, ya es, lo aéreo es muy inmediato, listo. Es más propenso a la siniestralidad que el transporte marítimo, aunque los vuelos de hoy en día pues son más seguros, ¿cierto? Bueno, son más seguros que los vuelos del pasado, ¿cierto? Antes había más siniestros, pero igual pues no deja de presentar un riesgo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar, espérate un momentico. Vamos a ver. Hasta la B. Les voy a subir de una vez las diapositivas para que las tengan ahí. Es más fácil que abran el computador. Está como ventajas y desventajas. Bueno, ahorita en unos 2 minuticos le dan F5 para que refresque y ya les aparece ahí en la plataforma, listo. Entonces, vamos a hablar primero. Entonces, ustedes tomaron ya la fotico ahí, ya tomaron la fotico. Les voy a hablar qué es lo que sucede. Si alcanzan a ver la diapositiva que dice de Incoterms y hay una gráfica, si no la ven, por favor me dicen.
básicamente, digamos que este cuadrito está un poquito desactualizado. No me hagan caso, por eso hago claridad. No me hagan caso sobre los Incoterms de acá. La mayoría están bien, pero como estos son de los Incoterms 2010, esta diapositiva la dejé aquí para poderles explicar cómo es el procedimiento de una exportación hasta llegar hasta las instalaciones del importador. Entonces, de acuerdo a las diapositivas que les puse ahí que tomaran fotos, ¿cuáles son los eventos que suceden de una carga desde que sale de las instalaciones del exportador hasta que llega a las instalaciones del importador? Entonces vamos a tener en claro, primero que todo, esto que estoy señalando aquí con el cursor es el país de origen. Esto que estoy señalando aquí con una ruedita que estoy haciendo pues con el cursor, ¿cierto? Una ruedita imaginaria, esto es el transporte internacional. Digamos que este avión es porque aquí, por ejemplo, puede estar un aeropuerto, ¿cierto? Un aeropuerto internacional también, listo. Entonces, digamos que aquí es un transporte también aéreo internacional desde el país de origen hasta el país de destino, listo. Entonces, esto es un transporte internacional. Digamos que aquí está el camioncito también, que es un transporte, digamos que internacional, ¿cierto? En el país de origen, un transporte internacional en el país de destino. Pues bueno, vale, pues cuidado esto. Primer evento de una carga de exportación, primer evento logístico. Ojo, el evento logístico me lo inventé yo, no. Sí hay eventos logísticos, pero eso no está en los Incoterms de los eventos logísticos. Yo les estoy haciendo a ustedes los eventos logísticos para poder que me entiendan los Incoterms, ¿cierto? Para poder que me les queden más claros. Bueno, entonces, primer evento, hay un cargue de la mercancía en las instalaciones del exportador al camión, ¿cierto? Al camión que va a trasladar la carga desde las instalaciones del importador hasta el puerto, el aeropuerto o el terminal terrestre internacional. Listo, entonces, primero, cargue de la mercancía al camión, ¿cierto? Desde las instalaciones del exportador hasta el puerto, el aeropuerto o el terminal terrestre internacional o hasta una zona franca internacional, ¿sí? Bueno, segundo evento, ahí está en las diapositivas. Segundo evento, las que ustedes ya deben tener ahí en sus equipos. Segundo evento es el primer evento, cargue la mercancía. Segundo evento, transporte la mercancía hasta el puerto. Tercer evento, el mismo seguro de esa mercancía desde las instalaciones del exportador hasta el puerto, el aeropuerto o el terminal terrestre internacional. Entonces, mire que ahí van tres eventos: cargue la mercancía, seguro y transporte, ¿cierto? Ese seguro y ese transporte que les acabo de decir es interno. ¿Por qué se llama interno? Generalmente es terrestre, ¿cierto? Se llama interno porque no atraviesa fronteras, ¿cierto? Se causa dentro del mismo país. Listo. Vamos en tres eventos. Cuarto evento, aduana de exportación, ¿cierto? Entonces, normalmente, vean muchachos, normalmente en los puertos, en los aeropuertos hay una aduana. Listo, entonces llegó la carga. ¿A dónde? Al aeropuerto, al puerto o al terminal terrestre internacional. Y ahí tiene que haber una aduana. Entonces, antes de yo subir esa mercancía al transporte, tiene que haber una aduana de exportación, documentos, procedimientos, todas esas cosas, ¿cierto? Listo. Salió de la aduana. Listo, ya. La aduana dijo, puede proceder con la exportación porque revisamos, todo está bien. Entonces, tercer evento, listo, lo que hace es, sale la mercancía para montarla al transporte, sale la mercancía de aduana para montarla al transporte internacional. Listo. Ya vamos en 4 eventos, ojo pues. Cargue la mercancía, transporte y seguro interno en el país de origen, aduana de exportación y luego ya sigue el transporte internacional. Listo.
que va desde un puerto, desde un aeropuerto o desde un terminal terrestre internacional hasta un puerto, un aeropuerto o un terminal terrestre internacional. Listo. Entonces, transporte internacional se llama porque atraviesa fronteras, ¿cierto? Va de un país de origen a un país de destino. Listo. Ese es el quinto evento, ¿cierto? Quinto evento. Y el sexto evento tiene que ver con el seguro del transporte internacional. Listo. Cargue. Sexto. Séptimo evento. Cuando ya la mercancía llega al país de destino, entonces hay una aduana de importación, llámese en el puerto o en el aeropuerto, ¿cierto? Una aduana de importación, lo que llamamos nacionalización. A la aduana de importación también le llaman despacho de aduana para la importación. Ojo, la aduana de exportación siempre se genera en el país de origen, ¿cierto? Y la aduana de exportación se genera en el país de origen. La aduana de importación se genera en el país de destino. Esa aduana de importación se llama despacho de aduana para la importación o se llama nacionalización. Listo. Vamos en el séptimo evento. Listo. Cuando ya salió de nacionalización, ¿qué pasa? Ah, listo, salió de nacionalizar la carga en el puerto, en el aeropuerto o en el terminal terrestre internacional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trasladar, transportar esa mercancía desde ese punto, o sea, desde ese puerto, aeropuerto, hasta las instalaciones del importador. Es el octavo punto, si no estoy mal. Y también incluye un seguro interno, ¿cierto? Un seguro desde esa aduana, ¿cierto? Un seguro del transporte de esa mercancía desde esa aduana hasta las instalaciones del importador. Listo. Y el último evento, que es el décimo, es un descargue de la mercancía del camión a las instalaciones del importador. Si vamos claros hasta ahí, no digan nada. Si hay alguna duda, me dicen por favor. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar del flete, de los Incoterms. En este momento son 12 Incoterms, ¿sí? Perdón, 11 Incoterms, perdón, me equivoqué. Son 11 Incoterms. Lo que decía Germain, 7 son polivalentes. ¿Qué quiere decir polivalentes? Que se pueden utilizar en cualquier medio de transporte. O cualquier medio de transporte, pero internacional. No vayan a cometer el error, por ejemplo, que yo diga, vea, empresas X, Y, Z trajo una mercancía y la trajo desde París. Claro, el proveedor estaba en París y entregó pues en París, ¿cierto? En las instalaciones del exportador. Y entonces esa mercancía llegó hasta Puerto de Le Havre en París y después fue trasladada a Cartagena. No me van a colocar que fue transporte multimodal, ni intermodal, ni transporte polivalente. No, me tienen que colocar que fue transporte marítimo, porque estoy hablando del internacional. Listo. Puede incluir un transporte terrestre, un aéreo, ¿cierto? Pero el internacional, ese es el que dice los Incoterms. Bueno, entonces vean muchachos, se los explico de una manera muy suave. Vamos a hablar del Lexwork. El Lexwork, ustedes lo ven acá, ¿cierto? XW. ¿Cierto? XW quiere decir en fábrica. En fábrica quiere decir que el proveedor
entrega, o sea, entiéndase por proveedor, el mismo exportador o el vendedor, entrega la mercancía en sus instalaciones, en el lugar de origen, ¿cierto? A partir de ese momento termina la responsabilidad del exportador. Listo. ¿Cómo sucede en la vida real? Listo. Exportaciones Remington va a despachar 2 contenedores. Entonces, en la práctica, ¿qué es? Nuestra responsabilidad termina en la bodega de la Remington, ¿cierto? Entregamos las cajas o el contenedor, lo que sea, se puede utilizar en cualquier medio de transporte. Entregamos los contenedores, listo. Llega el transporte, lo único que hace uno es abrir la puerta, que entre el transporte y uno entrega la mercancía ahí en un muelle o en un lugar pues de la bodega y hasta ahí termina la responsabilidad de nosotros como exportador. Llegó el señor, el camión, en el momento en que cargó el contenedor, lo dejó caer, lo volteó, bueno, en fin, cualquier cosa. ¿Qué pasa? La responsabilidad ya recae sobre el importador. ¿Qué tiene que hacer el importador? El importador tiene que contratar un operador logístico para que se encargue de recoger la mercancía, subirla al camión y transportarla a la aduana, ¿cierto? Hasta el puerto, al aeropuerto. Hacerle aduana de exportación, transporte internacional, seguro internacional, aduana de importación, transporte interno en el país de destino y seguro interno en el país de destino. Y también un descargue. Toda esta operación, o sea, esos son todos los eventos que les acabé de decir, ¿cierto? Todos esos eventos corren por cuenta del importador. Ahora, en esos eventos que yo les di, interfieren siempre un operador logístico internacional. Ese operador logístico internacional básicamente es el agente de carga, porque un agente de carga tiene esas unidades de negocio, tiene esas digamos que, esas virtudes o esas ventajas o esas habilidades. Un agente de carga está diseñado para eso. ¿Qué hace un agente de carga? Un agente de carga tiene oficina, por decir algo, en Colombia, pero también tiene oficinas en todas partes del mundo. Entonces, cuando alguien va a hacer una exportación o de pronto un importador, por ejemplo, un importador contacta entonces el agente de carga internacional y el agente de carga internacional en Colombia tiene que comunicarle a su oficina en el país de donde van a entregar la mercancía. Entonces, comunica con la oficina y la oficina se encarga de contactar el proveedor. Proveedor, vea, es que usted tiene 5 contenedores para un cliente en Colombia. Listo. Toda esta información la va recopilando el agente de carga internacional. Ah, sí, bueno, entonces ya vamos a coordinar quién vaya a recogerle la mercancía. Estamos hablando del Incoterm Esbur. Bueno, como les digo, el Esbur quiere decir que el importador tiene que hacerse cargo de todos estos eventos, ¿cierto? De ir a recoger la mercancía. Ni siquiera le incluye el cargue la mercancía al camión en la puerta del instalador, del exportador. Hay que ir a recogerla, levantar la mercancía, las cargas, bueno, en fin, al camión o el contenedor al camión. Por favor, díganme si estoy siendo clara aquí, si me van entendiendo o me devuelvo. No probé todo, claro. Bueno, vamos todos claros. Ese es el Esbur. El Esbur bueno, si lo ven ahí, por favor, cópienlo porque no está el Esbur o en fábrica. Listo. Ya, lo voy a borrar. Esbur o en fábrica. Oiga, ustedes tienen el imán. Cada que doy clase con ustedes hay un zancudo. Bueno, ya,
Ya le eché alcohol. Listo. Eso es Joan que trae los zancudos. Listo. Vamos. Uy, no probé, no. Bueno, listo. El segundo es el FCA. Por ejemplo, el FCA cambió un poquitico. El FCA cambiaba porque era solamente en una sola vía. El FCA también es para cualquier medio de transporte. Se los voy a escribir aquí. Free Carrier o franco transportista en español. Listo. Ese FCA se da en dos vías. La una, o el proveedor entrega en sus instalaciones en el lugar de origen, o sea, en las instalaciones del exportador, o la puede entregar en el puerto o en el aeropuerto, ¿cierto? En un lugar de origen convenido. O sea, la literatura dice lugar de origen convenido. Listo, entonces, voy a hablar de la primera que puede entregar, ya voy a borrar acá, que puede entregar en las instalaciones del exportador. Ojo, ojo. ¿Con qué? Con despacho de aduana para la exportación. ¿Puede entregar aquí en las instalaciones? Listo, entrego, tranquilo. Entonces este señor exportador le está diciendo ¿a quién? A un operador logístico que le vaya a recoger esa mercancía ahí. Ojo que el esbor no incluye cargue de la mercancía al camión. En cambio, el FCA entregado en las instalaciones del exportador sí incluye carga. O sea, sí está obligado el exportador a cargar la mercancía al camión. Listo. Ahí, el operador logístico de este señor importador va a recoger la mercancía ya cargadita y viene y la trae o a la aduana aérea o a la aduana marítima, ¿cierto? O a la aduana terrestre. ¿Qué hace ahí? Espera que este señor exportador haga la aduana de exportación. La aduana de exportación está a cargo del exportador. Ojo, vea, una de las claves es esta. Cuando se habla de que el exportador o el vendedor entrega la mercancía o pone la mercancía a disposición del importador cuando se dice entrega en o pone la carga a disposición del importador en lugar, ahí termina la responsabilidad del exportador. En este caso termina aquí en la puerta, ¿cierto? Si trayendo la mercancía hasta la aduana se dañó, se siniestró, se perdió, la responsabilidad es del importador. ¿Cuál es la responsabilidad? De hacerle la debida reclamación a la compañía de seguros, ¿cierto? Las cargas deben ser aseguradas. Entonces ya es el importador quien tiene que llamar a la compañía de seguros, veas que llegó un partante de 25 cajas o llegaron dañadas, entonces ya y la compañía de seguros empieza a hacer la trazabilidad, dónde fue que ocurrió el problema, ¿cierto? Listo. Por eso es que siempre que hay un despacho, en fin, se toman fotos, se toman videos y se le mandan al comprador. Listo. Listo. Entonces, ¿qué hace el operador logístico? Lleva la mercancía al puerto, al aeropuerto, al terminal terrestre internacional, espera que el agente de aduanas de este señor exportador haga el procedimiento documental y aduanero de exportación de esa mercancía. Cuando ya la gente de aduanas hizo el procedimiento normal, pues, o sea, y ya le dijeron que podía proceder con la exportación, entonces le avisan a la gente de carga para que traslade la mercancía al barco o al avión o al camión del transporte terrestre internacional. Así funciona ese FCA. Y hay otro FCA que funciona también diferente. Esos son una de los cambios que tuvo en los Incoterms 2020. ¿Qué pasa? ¿Qué dice?
que el proveedor entrega la mercancía en un lugar de destino convenido, y generalmente eso es en las bodegas o en el puerto o en el aeropuerto, ¿cierto? Sin descargarla del medio del camión. Llevó la mercancía, la llevó hasta la aduana y ahí entregó la mercancía. No tiene la obligación de bajarla de ese camión. ¿Qué tiene entonces que hacer el importador? Contratar un operador logístico para que le descargue esa mercancía de ese camión en la aduana, ¿cierto? Y entonces ya después, ya ahí sí, queda como responsabilidad del importador todo lo que pase con esa carga a partir de ese momento. Bueno, descargó la mercancía y entonces le hizo la aduana. Hicieron aduana, listo. La aduana corre por cuenta del exportador. Listo. Bueno, a partir ya de ahí, entonces ya la montan al medio de transporte y ahí sí, y así. También se puede utilizar en cualquier medio de transporte, o sea que es polivalente. Listo. Bueno, ahora estamos hablando del FCA. Vamos a hablar de el FOB. Es el Free on Board o franco a bordo. Listo. A ver, ese término indica que el proveedor, bueno, ya la voy a borrar, indica que el proveedor entrega la mercancía sobre la borda del buque. O sea que ese franco a bordo solamente puede utilizarse en medio marítimo. Quiere decir que la mercancía la entrega, vea esto, que hay aquí este bordito que hay aquí en el barco, eso es la borda, ¿cierto? La borda del buque. Cuando ya entrega la mercancía sobre la borda del buque, listo. Entonces, sobre la borda del buque es el FOB. Listo. A partir de este momento, o sea, si todos están viendo el cursor, listo, si alguien no lo ve, me dice. El proveedor entrega la mercancía a la borda del buque. Hasta aquí termina la responsabilidad del exportador. Si algo le sucede a esta carga antes de llegar hasta esta borda del buque, toda la responsabilidad para hacer la reclamación a la compañía de seguros la tiene el exportador. Si la mercancía ya salió desde el puerto y en este tránsito se dañó, por aquí se dañó, ya corre por cuenta del importador la responsabilidad para hacer la reclamación a la compañía de seguros. ¿Listo? Bueno. Entonces, y antes del FOB había otro. Qué pena. Mire, de acuerdo a cómo va corriendo el dibujito, o sea, aquí sería mercancía FOB, o sea, que de aquí para atrás todos los eventos que ya les dije a ustedes, que son cargue de la mercancía en las instalaciones del exportador, transporte y seguro interno en el país de origen, despacho de aduana para la exportación, hasta ahí, ¿cierto? Y todos los movimientos hasta subir la mercancía a bordo del buque corren por cuenta del exportador. De aquí en adelante, todos estos eventos corren por cuenta del importador. Listo. Bueno, entonces ahora sí, antes de ese había otro, muchachos, qué pena con ustedes. ¿Recuerdan cuando yo les dije que el lado del buque, eso era un muelle, ¿cierto? Está el Free Alongside, que es el FAS. FAS es el Free Alongside o Alongship o franco al costado del buque. Listo. ¿Qué indica ese encotero? Ojo, si habla del costado del buque, generalmente uno en la práctica no habla del costado del buque. Ah, que ¿dónde entregaron? En el muelle. El muelle es el costado del buque, ¿cierto? Bueno, este término indica que el proveedor entrega la mercancía
al costado del buque, al lado del buque, ¿cierto? Con todo, con despacho de aduana para la exportación y puede utilizar y debe utilizarse únicamente en medio de transporte marítimo. Ya la voy a borrar. Bueno. Bueno. Entregan, ¿en dónde? Aquí en el muelle, vea, aquí al costado del buque, aquí donde tengo yo el cursor, ¿cierto? Mire que el FOB lo entregan aquí sobre la borda del buque. El FAS lo entregan aquí. Listo. Y de aquí para atrás, todos estos eventos los tiene que cubrir el exportador. De aquí para atrás, toda la responsabilidad de lo que pase con la carga es del exportador. Ahora, de aquí en el muelle, aquí al costadito del buque, todo lo que pase de aquí en adelante hasta llegar a las instalaciones del importador son responsabilidad del importador. Listo. Recuerden, la clave es el proveedor o el exportador entrega en o pone la carga a disposición del importador en. Entonces, para repetir esto, el proveedor o el exportador entrega la mercancía al costado del buque en el puerto de origen convenido. Mire que no me he salido del país de origen, ¿cierto? Todo lo que yo les he dicho hasta este momento entrega el proveedor en el país de origen, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí, vamos para el otro. Llevamos el ESBUR, llevamos el FCA, llevamos el FOB, llevamos el FAS. Ahora vamos a hablar del CFR. ¿Qué es el CFR? Costo y flete. ¿Listo? Llama al costo y flete. Perdón, en inglés se los va a decir cost and freight. Listo. Cost and freight, costo y flete. Mire, ¿cómo funciona en la práctica? Se lo estoy diciendo cómo funciona en la práctica para que les quede más fácil. Este término indica que el proveedor entrega la mercancía en el buque, en el puerto de origen convenido, ¿cierto? Y adicionalmente contrata un transporte desde ese puerto de origen convenido hasta un puerto de destino convenido. Ya voy a borrar, muchachos, esto. Listo. Como contrata, entonces, vámonos para acá. Listo. Entrega la mercancía en el buque, ¿cierto? Mire que ya no es ni en la borda ni nada. Normalmente puede ser sobre la borda, ¿cierto? Si ya hay muchos contenedores aquí, pues sobre los contenedores que lleve aquí estivados, pues entonces ahí coloca ese, ¿cierto? Digamos que ya la deja en el buque. Mire, ¿qué pasa ahí? Vamos a suponer que vamos a traer 3 contenedores. Entonces me van a vender costo y flete. ¿Qué hace este señor exportador? Contrata al transportista y le dice, vea, necesito una reserva para 3 contenedores que van desde el puerto de Miami hasta el puerto de Cartagena. Listo, tenga, le pago. El exportador le paga y eso se lo factura ya en la factura comercial, ¿cierto? Valor de la mercancía, valor FO de la mercancía, tanto. Flete internacional, tanto. Está relacionado ahí, listo. ¿Qué hace lo que hace este exportador es contratarlo, operación logística, ¿cierto? Para que este importador no tenga que ponerse a buscar un transportista, ya a este señor le está facilitando la contratación del transporte. Les voy a hacer una pregunta. Entonces, como puse el ejemplo de Cartagena, de Miami hasta Cartagena, bueno, vamos a suponer que el barco salió desde Miami. Tocó puerto de, pongamos, puerto de Altamira, México. Entonces, como tocó el puerto de Altamira, México, cuando llegó, listo, el barco tuvo una llegadita, como que ahí en el muelle, como que pues no supo llegar y se cayó el contenedor que venía para Cartagena, los 3 contenedores. Se dañaron.
¿De quién es la responsabilidad? Entre el importador y el exportador. ¿Quién tiene que hacer la reclamación? A la compañía de seguros. Profe, el importador. Porque ya montó en el barco. ¿Quién da más? ¿Todos coinciden en que es el importador? Pues, profe, pues yo, vamos a ver si le entendí o no le entendí. Pero ya establecieron o sea, una cláusula de Incoterm. O sea, ya negociaron bajo un Incoterm. Estoy hablando de costo y flete. Estoy hablando del costo y flete. El costo y flete, ese CFR. Espérenme, sí, señor, CFR, espérenme Ok, que alguien quiere conectarse. Bueno, entonces, ¿de quién es la responsabilidad en este momento? Listo. Que es que llegaron, se dañaron en Puerto de Altamira. Este término indica que el proveedor entrega la mercancía en el buque, en el puerto de origen convenido y adicionalmente contrata el transporte internacional desde ese puerto de origen convenido al puerto de destino convenido. Se dañó la mercancía en Altamira, venía desde Miami hasta Cartagena. Entonces, en el puerto de Altamira, México. ¿De quién es la responsabilidad? Germain, ahora sí entendió lo que yo estoy preguntando. Germain. Profe, está como enredado eso, qué pena. Yo estoy como tratando de ahí como... Bueno, vuelvo y les explico. El término costo y flete indica que el proveedor entrega la mercancía en el buque, o sea, en el barco, en el puerto de origen convenido, ¿cierto? Y adicionalmente contrata ese transporte con esa naviera desde ese puerto de origen convenido hasta el puerto del destino, o sea, al país del importador. O sea que el flete ya va prepago. Haga de cuenta que si nosotros le vendemos a alguien aquí a Barranquilla, vamos a mandar algo a Barranquilla, entonces nosotros contratamos el flete y cierto. Entonces nosotros contratamos el flete. ¿Y qué pasa ahí? Listo, entrega, vea, le decimos a un servientrega, entréguenos esta carga para un cliente que tenemos allá en Barranquilla. Listo. Yo contraté el flete como proveedor. Eso mismo está haciendo Incoterm, costo y flete. El proveedor entrega la mercancía, ya te dije dónde, en el buque, en el puerto de origen convenido, y contrata un transporte desde ese puerto de origen convenido. Les estoy poniendo un ejemplo sobre que vamos a traer una importación desde el puerto de Miami, ¿cierto? Entregan en el puerto de Miami, la entregan en el buque y ese señor exportador contrató un transporte desde Miami hasta Cartagena. Ahora sí me hago entender, Germain. Sí, profe, creo que sí. Sí me entendió bien. Entonces ahora sí, la pregunta es esta. ¿Qué pasaría si la carga se daña? O sea, salió de Cartagena y la carga se nos daña en el puerto de Altamira. Listo, Altamira, México. ¿A quién le toca hacer la debida reclamación? ¿Al importador o al exportador? Importador, exportador. Entonces el exportador porque fue el que contrató la aseguradora. No, yo no estoy hablando de seguros, estoy hablando solamente de fletes. Espéreme que ya voy para allá para el seguro. No, profe, pues yo lo que entiendo es lo que dice el compañero, o sea, no en el seguro, sino en el tema de la contratación del proveedor que lleva la mercancía al puerto del destino, o sea, porque él es el que está haciendo todo el procedimiento. Joan, usted en un principio me dijo que era el importador. No, profe, yo no lo dije. ¿Quién fue el que dijo que el importador? ¿Quién fue el que me dijo en principio? Que era el Profe, porque yo entendí pues que la carga ya iba como, bueno, ya había tocado pues la parte como de, es que no sé explicarle, del barco este donde ya sale, como de la jurisdicción de él. Entonces yo creí que era directamente el exportador que hacía la reclamación,
porque lo que es la otra persona llevó esto hasta cierto punto, hasta la responsabilidad de ahí. Entonces, yo estaba entendiendo que de ahí para allá era responsabilidad ya del exportador. Bueno, venga pues, entonces las voy a poner así. ¿Se acuerdan cuando les dije en este momento que la clave es el proveedor entrega? Bueno, recuerden que el proveedor es el mismo exportador, el mismo vendedor. El proveedor entrega la carga o pone la carga a disposición del importador estamos hablando de un lugar, ¿cierto? En este caso, yo les estoy diciendo, el CFR indica que el proveedor entrega la carga en el buque en el puerto de origen convenido y adicionalmente contrata el transporte desde ese puerto de origen convenido hasta el puerto de destino. Entonces, vuelvo y les pregunto, la carga salió desde Miami. Como todos los barcos van tocando puertos, entonces llegó a Altamira, México. Listo. Y en Altamira, México, ahí es donde yo les digo, el buque llegó, chocó un poquitico con el muelle, nuestros contenedores se cayeron, se dañaron. Listo, la carga llegó al país de destino dañada. Entonces, ahí es donde yo les digo, el proveedor contrató el transporte. ¿De quién es la responsabilidad para hacer la reclamación a la compañía de seguros? El proveedor. Del proveedor. ¿Quién da más? Germain, por favor, ¿sí me entendió? Pero yo también veo lo que dice Valentina, el proveedor. Bueno, no, pero Germain, ¿sí le quedó claro lo que yo le expliqué? Pues digamos, en el momento sí, sino que es que la verdad el tema sí es un poquitico, pues, Vea, como ahí que le les va a olvidaba la quedar terminación. ese video les va a quedar ahí, ¿cierto? Porque si vuelvo y les digo, si miramos bien los eventos, por eso lo estoy haciendo muy despacio, porque este tema es un poquitico álgido, ¿cierto? Igual, como ustedes van a estudiar, me pueden preguntar las veces que quieran por WhatsApp, pero sí necesito. Bueno. Entonces, Valentina, ¿qué dijo? Y Germain, ¿qué dijo? Que quién tiene la responsabilidad. Profe, el proveedor, porque él es el que recibió el dinero y él es el encargado de que Porque contrató el transporte. ¿Y porque contrató el transporte? Sí, él fue el que contrató el transporte, prácticamente. Tengo Él para es el que decirles, hace todo el proceso. que están equivocados. Es Porque, el profe, importador, es el importador. Profe, Sí, dime. yo también pensé que después de lo que usted volvió a explicarnos, sí pensé que también el importador, porque usted dijo que la mercancía, o sea, chocó con un muro del puerto y la mercancía llegó dañada. Pero Entonces, es que mira, Joan, donde chocó ya en México. Ella salió de Estados Unidos. Cuando ya salió, o sea, mejor dicho, vuelvo y les digo, el proveedor entrega ¿en dónde? ¿En dónde? En el buque, ¿cierto? En el puerto de origen convenido. O sea, que entregó en Miami. Y no importa si contrató el transporte, ahí terminó en Miami la responsabilidad del exportador. ¿Sí queda claro? Porque es que la clave es entrega o pone la carga a disposición del importador esa es la clave. Cuando ustedes escuchen entrega o pone la carga a disposición del importador en un lugar, ahí, en esa palabrita, en ese lugar, es donde termina la responsabilidad del exportador. ¿Sí les queda claro? sí, profe, o sea que digamos que ahora si sí. se queda, no se queda en el destino que quedaron, entonces ahí ya sí es pues cargo de la persona, del proveedor, ¿cierto? No, por eso, ya cuando en origen entregó, listo, entregó en el buque, hasta ahí terminó la responsabilidad del exportador. Así haya contratado transporte. Pero el Claro, sí. le está diciendo entregó. Entonces, ¿cómo les haría yo a ustedes un enunciado en este momento? Entregó la mercancía en el buque en Miami. O sea, si yo les voy a hacer una evaluación, yo nunca digo en el buque de origen convenido, no. Yo digo, entregó la mercancía en el buque en Miami.
Entonces ustedes ya saben, listo. Si entregó la mercancía en el buque en Miami, yo les digo, adicionalmente, y contrató, yo no coloco adicionalmente, y contrató a la naviera, qué sé yo, APL, American President Line, para que transportara esa mercancía hasta el puerto de Buenaventura, por decirlo así, o hasta Cartagena. Entonces, o le pagó a American President Line, la naviera, para que transportara, o el transporte o el flete desde ese puerto hasta puerto de Cartagena, puerto de Barranquilla o puerto de Buenaventura. Entonces, si le pagó a fulanito de tal una naviera es porque va un flete incluido. Sí queda claro, no se preocupen que aquí les tengo un tallercito para que se entretengan con eso, ¿cierto? Y lo vamos a socializar para que eso les sirve pues de repaso de estudio, listo, de repaso para el parcial. Listo. Bueno, mis muchachos. Estamos empezando. Sí me les queda claro, sí me les queda claro esta parte. Sí, profe, pues, por el momento sí, está complejo, pero entendible. Ahí les queda el video, listo. Bueno, muchachos, qué pena, yo casi no trabajo con esta diapositiva así, listo. Y es que no puedo trabajar así porque les estoy escribiendo las definiciones, listo. Costo y flete, ojo, solo puede utilizarse por vía marítima. Listo. Ahora, yo esto me lo inventé, pero no es inventado cambiando las reglas del juego. O sea, para que entiendan mejor, yo esta palabrita me la inventé en Incotex, un homólogo. El homólogo del CFR es el CPT. CPT. Es Carriage Pay to. Listo. Transporte. Transporte pagado hasta. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que el CFR. El proveedor, el exportador o el vendedor entrega la mercancía. Ojo, ahí sí ya es variado. En el medio de transporte, en origen convenido, llámese avión, barco o camión de compañía terrestre internacional. Este significa lo mismo que el CFR. ¿Cuál es la gran diferencia? O sea, también entrega al transportista, se lo entrega, llámese aéreo, marítimo o terrestre. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que el CPT, el Carriage Pay To, incluye, o sea, se puede utilizar en cualquier medio de transporte. Es lo mismo. ¿Le entrega dónde? En el avión. ¿Entrega en dónde? En el camión allá en Ipiales para pasar a Ecuador. ¿Entrega dónde? En el barco. Y adicionalmente, ojo, entrega en el barco. O sea, la palabra clave es entrega en o pone la carga a disposición del importador en qué lugar, ¿cierto? Y adicionalmente contrata un transporte internacional desde ese puerto, desde ese aeropuerto o desde ese terminal terrestre internacional. Listo. Hasta terminal internacional de destino, hasta un puerto, un aeropuerto o un terminal terrestre internacional en el país de destino. Yo lo llamo el homólogo. A mí me gusta trabajarlo así porque eso me puede dar más, ¿cierto? Ya me puede dar más claridad para esto. Un CPT, un CIP, perdón, un CPT entregó la mercancía ¿en dónde? En el avión y adicionalmente contrató el transporte desde ese aeropuerto internacional hasta un aeropuerto de destino internacional. ¿Entregó la mercancía en dónde? En el puerto, en el barco y adicionalmente contrató un transporte desde ese puerto de origen hasta el puerto de destino. ¿Entregó la mercancía en dónde? A ver, en este caso estamos hablando de Ipiales, que es transporte, que es frontera. Ipiales, ¿entregó en dónde? En el camión y adicionalmente contrató el transporte desde Ipiales hasta Tulcán, Ecuador. Listo. Es lo mismo. Ahora sí,
La responsabilidad del exportador termina donde entrega la carga, sin importar que haya comprado el flete internacional desde ese puerto de origen o desde ese lugar de origen al lugar de destino. La diferencia es que el CPT se puede utilizar en cualquier medio de transporte. Listo. ¿Qué pasa ahí? En la práctica, el CPT lo utilizamos para lo que es aéreo y para lo que es terrestre. Ahora, si yo en un taller les voy a colocar, entregó en el transporte, a ver, entregó en el barco y adicionalmente contrató un flete terrestre internacional. Si usted me va a colocar CFR, colóqueme CFR, pero no me coloque CPT, colóqueme CFR. Si yo le digo entregó en el avión o entregó en el camión y adicionalmente contrató un flete internacional o un flete desde Bogotá hasta Madrid o desde Ipiales hasta Turcán, Ecuador, entonces usted me va a colocar CPT, o sea, CFR me lo coloca si es marítimo, CPT si es aéreo o si es terrestre. Eso es lo que se ve en la práctica, muchachos. ¿Listo? Bueno. ¿Claros hasta ahí? Si alguien tiene alguna duda, me devuelvo si quieren. Bueno, listo. Sigue el otro. Es la continuación como del CPT o del CIF. Entonces vamos a hablar del marítimo. El CIF es el Cost Insurance and Rate. ¿Cierto? O costo, en español, costo, seguro y flete. Listo. Lo mismo que el CFR o que el CIP, solo que contrata también el seguro. Entonces, la definición que yo doy es, este término indica que el proveedor entrega la mercancía en el buque, en el puerto de origen convenido y adicionalmente contrata el flete y el seguro, que en este caso los dos son internacional, desde ese puerto de origen hasta el puerto de destino. ¿Sí ve que la continuación del CFR? Perdón. Listo. Mire, aquí ya contrata también seguro internacional. Entonces, vamos a darle continuidad a la entrega de esa mercancía, ¿cierto? En Cartagena, en Miami. Nos entregaron en el buque en Miami y adicionalmente nos contrataron el flete desde el puerto de Miami y el seguro desde el puerto de Miami hasta Cartagena. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo. Se dañó en Altamira. Salió de Miami, llegó a México, Altamira, el puerto de Altamira, y allá se chocó con el muelle, cualquier cosa, se dañó, se siniestró, o hubo un faltante, lo que sea. Ahora sí, díganme, ¿quién tiene que hacer la reclamación a la compañía de seguros? ¿El importador o el exportador? Digan cualquier cosa que yo les corrijo. Si se dañó en Altamira y contrató el flete y el seguro, ¿quién tiene que hacer la debida reclamación? ¿El importador o el exportador? Uy, me quedé hablando sola. Chicos, Pero bueno, no sé, pues pienso yo que el importador, ¿por qué? porque el exportador colocó pues el flete, colocó el seguro y ya pues el, el transporte salió, el buque salió de la, como de la jurisdicción. Y ¿Y ya por pues qué ahí está ya. asegurado? ¿Por qué compró el seguro? No, porque salió, más que todo por el hecho de que se lo entregó en un lugar acordado.
Pues eso es como lo que yo pienso, no sé. Y entonces es el importador para usted. Sí, Bueno, sabes que no es el importador porque dice que entrega en el buque en origen convenido, en el puerto de origen convenido. Entonces, como entregó allá en Miami, dice entrega en el buque, entregó allá en el buque en Miami. Ahí terminó la responsabilidad del exportador, sin importar que el Incoterms incluye flete y seguro. Entonces, porque la clave es entrega en, ¿cierto? Como entregó allá en Miami, a pesar de que contrató seguro y flete, el exportador termina su responsabilidad sobre esa carga en el puerto de Miami. En el puerto de Miami. Listo. Terminó allá. ¿Por qué? Porque así lo dice el Incoterms, entrega en el buque de origen convenido, ¿cierto? En el puerto de origen convenido. Adicionalmente, contrata un flete y un seguro internacional. Volvemos, esto es Miami y esto es Cartagena. Listo. Entregan el buque. Hasta ahí termina la responsabilidad del exportador, a pesar de que contrató el flete desde Miami hasta Cartagena. Listo. Y contrató el seguro, ¿cierto? Pero la responsabilidad del señor termina acá porque el Incoterms dice entrega la mercancía en el buque de origen convenido, de puerto de origen convenido. Ah, que es que tiene seguro, no importa. ¿Qué pasa con el seguro? El seguro lo compra, entonces contrata el seguro y el seguro, la póliza de seguro la hace a nombre del señor importador. Entonces vamos a suponer importaciones Remington. Vamos a traer costo, seguro y flete o CIF. Nos entregan en Miami. Nos entregan en Miami y a partir de ahí, Importaciones Remington es responsable de lo que le pase a esa carga. Ah, pero es que el proveedor contrató flete internacional y el seguro internacional, eso no lo factura, ¿cierto? Ese seguro internacional que contrata nos hace la póliza a nombre, o le dice al seguro, le dice, hágale la póliza, hágasela a nombre de Importaciones Remington, para poder que Importaciones Remington, se pueda apersonar y pueda hacer la debida reclamación a la compañía de seguros en el evento en que la mercancía sufra algún siniestro entre Miami y Cartagena. ¿Sí les queda claro? Este video es para que lo vuelvan a ver, ¿cierto? Y lo van a ver varias veces, porque vuelvo y les digo, el tema es un poquitico álgido, ¿cierto? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Bueno, les voy a hablar del otro homólogo del CIF. pues, qué pena. Entonces, ahí en esa parte hace el reclamo sí del importador. Sí, porque es que la póliza viene a nombre del importador. Yo no Entonces, dije eso. Yo dije eso, probé. ¿cómo? Yo no dije eso. ¿Qué? Que era el importador el que hace el reclamo, no. La verdad no recuerdo, ahí está grabado. Sí, él dijo eso. Es que me quedó la duda porque yo como que lo dije, no sé. Sí, él dijo eso. Oh, bueno, sorry pues, listo. Es el importador. Bueno, entonces lo dijiste, bueno, mejor, queda más clarito esto. Porque la póliza está a nombre del importador. Entonces les voy a dar el otro homólogo. Vuelvo y les digo, eso no está en ninguna literatura lo de homólogo, sino que es que el homólogo del CIF es el CIP. Lo mismo significa, ¿cierto? Ve, Germain, discúlpame entonces, pero la verdad no recuerdo en este momento. Si lo dijiste, me disculpas. Cost, CIP, Cost, Insurance. Perdón.
Carries and insurance pay to. Pena, muchachos. Carries and insurance pay to. Listo. O transporte y seguro pagado hasta. Listo. Mire, muchachos, este término es lo mismo que el CIF. El proveedor entrega que la mercancía pero ahí sí ya, este sí puede utilizarse en cualquier medio de transporte. El anterior, el CIF, solo puede utilizarse por vía marítima. Este término indica que el proveedor entrega la mercancía en el medio de transporte en origen convenido, llámese el avión, llámese el barco o llámese el camión, ¿cierto? En el camión de transporte terrestre internacional. Y adicionalmente contrata el transporte internacional desde ese punto de origen, desde el país de origen al país de destino. Y adicionalmente contrata el seguro de la carga de ese país de origen hasta el país de destino. ¿Cuál es la diferencia de esta? Que el CIP se puede utilizar en cualquier medio de transporte. Lo mismo que el CPT que acabamos de hablar. Se puede utilizar en cualquier medio de transporte. ¿Entregan dónde? En el avión, entregan el barco o entregan el camión por allá en Ipiales, ¿cierto? En el terminal terrestre internacional. Y adicionalmente contrata un flete o un transporte y un seguro de esa mercancía, ¿cierto? En la práctica, lo mismo que si yo les voy a hacer un parcial o un taller, ustedes, si yo les digo que entregó en el buque y adicionalmente contrató transporte internacional y seguro internacional desde ese puerto de origen a este puerto de destino, entonces ustedes me van a colocar CIF. Si yo les digo CIF, ¿cierto? Si les digo que lo entregó en un avión o en un camión y que contrató el transporte desde ahí hasta el lugar de destino y contrató el seguro, entonces cuando sea aéreo o terrestre, me van a colocar CIP. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta aquí, todo lo que llevamos acá, muchachos, es la responsabilidad del exportador que termina en un lugar del país de origen, ¿cierto? Hasta aquí, mire que la responsabilidad no ha salido de aquí, de este país de origen. Ahora sí, los tres que hacen falta, si están tomando notas, me dicen por favor, tenemos que llevar 8. Llevamos el SBOR, llevamos el FCA, llevamos el FAS, llevamos el FOB, llevamos el CFR, llevamos el CPT, llevamos el CIF y llevamos el CIP. Listo, hasta ahí van 8. Con esos 8 muchachos, vuelvo y les digo, la responsabilidad del exportador termina en un lugar de origen convenido, o sea, en el país de origen convenido. Ahora vámonos para las D. Todo lo que sea las D, que son 3, termina la responsabilidad del exportador en un lugar de destino convenido. Listo. ¿Qué pasa ahí? Vamos a hablar del DAP. DAP. Delivery at place. Les estoy escribiendo aquí, pero ustedes ya saben que es un DAP, ¿cierto? Porque ustedes, como me averiguaron, ustedes ya saben que son 11 y los tuvieron que haber copiado. Les estoy diciendo qué significa eso en inglés y les estoy diciendo la traducción en español. Entregado. Bueno, este término indica que el proveedor entrega la mercancía en un lugar de destino convenido. Entonces, muchachos, generalmente entrega en las instalaciones del importador,
sin el despacho de aduana para la importación o sin la nacionalización. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya lo voy a... Sacudito que no me deje. Bueno. Normalmente entrega aquí, esta es la instalación del importador, entrega aquí, sin incluir el descargue de la mercancía del camión a las instalaciones del importador. Vamos a suponer que vamos a traer una importación Remington y que llega el camión. Entonces nos dicen, doña Fanny o don Germain, llegó el camión. Llegó el camión, sí, espera un momentico, abrimos la puerta de la bodega, entra el camión, y hasta el muelle que tengamos o hasta cierto lugar de recibo de las mercancías, entonces hasta ahí terminó la responsabilidad del exportador. Por eso dice entrega en lugar de destino convenido. Y yo le estoy colocando ahí, normalmente entrega las instalaciones del importador, sin incluir el descargue de la mercancía del camión a esas bodegas. Y no incluye tampoco la nacionalización o el despacho de aduana para la importación o la operación de aduana para importación, no incluye. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? Recuerden que yo siempre utilizo un operador logístico para... Bueno, en este caso, el operador logístico lo está utilizando el exportador para que le haga todos estos movimientos, estos eventos, ¿cierto? Hasta llegar acá. Llegó la mercancía al puerto o al aeropuerto o al terminal terrestre internacional. Entonces, cuando llegó, el proveedor nos tuvo que llamar a nosotros como importadores. Don Germain, ya le llegó la carga al aeropuerto o al puerto o al terminal terrestre internacional. Usted es tan amable y cuando nacionalice me dice o le dice a mi operador logístico para que ya recoja esa mercancía de aduana, la monte en un camión y se la lleve hasta sus instalaciones. ¿Listo? Eso así funciona el DAP. La entrega se genera en las instalaciones del importador o sin incluir el descargue. Cuando ya llegó a las instalaciones del importador, ahí terminó la responsabilidad del exportador sobre esa carga. O sea, que de aquí, de donde yo tengo el cursor, de aquí para atrás, todo lo que suceda con la mercancía, se dañó, llegó un faltante, lo que sea, es responsabilidad de este señor exportador de hacerle la debida reclamación a la compañía de seguros. Espero que les quede claro. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, entonces, por favor, abra el micrófono. Bueno, ese es el DAP. Se puede utilizar en cualquier medio de transporte. Los únicos Incoterms que se tienen que utilizar por vía marítima son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a este otro. Delivery. Alguien está entrando. Bueno, pensé que alguien... Delivery Duty Paid. No, vámonos primero en orden. Delivery at Place es el TPU, este es nuevo. TPU, Delivery at Place Unloaded. Quiere decir entregado en lugar descargado. Mire, es parecido al DAP, entregado en lugar, ¿cierto? Pero mire que el DAP no incluye el descargue de la mercancía
del camión cuando llega a las instalaciones del importador. Mire lo que dijimos ahorita, importaciones Remington, listo, venga, abrimos la bodega, la puerta, entra el camión y hasta ahí tengo yo como importador que contratar o decirle a mis cargueros que por favor descarguen esa mercancía. Ese es el DAP. Ahora, el Delivery at Place Unloaded quiere decir que me entregan en mis bodegas y me entregan descargado. O sea que yo no tengo que tener aquí a mis operarios, sino que ellos mismos, el proveedor, tuvo que haber contratado el operador logístico para que llegue con mi mercancía a mis bodegas como importador y me descarguen la mercancía al muelle o ahí a la plataforma que tenga yo de descarga. También puede utilizarse por cualquier medio de transporte. Entonces, como siempre les estoy explicando, ¿qué hizo este señor exportador? Contrató un operador logístico para que le hiciera todos estos eventos hasta que llegara a las instalaciones. El DPU o el entregado en lugar descargado tampoco incluye la nacionalización o el despacho de aduana para la importación. Funciona igual que el DAP. Don Germain o don Joan o doña Valentina, ya le llegó la carga al puerto, al aeropuerto. Entonces, por favor, cuando nacionalice, me hace el favor y le avisa al operador logístico para que le reciba la mercancía de ahí de nacionalización y se la traslade desde el puerto, desde el aeropuerto, hasta sus bodegas. Listo. ¿Dónde me van a descargar la mercancía? ¿Cierto? Bueno, este término puede utilizarse por cualquier medio de transporte. Ahora, vamos al Delivery Duty Paid, que es el último. Todos los D se pueden utilizar en cualquier medio de transporte. DDP, Delivery Duty Paid. ¿Qué quiere decir? Entregado con derechos. Listo. Este es el más completo de todos para el importador, el que menos responsabilidad tiene el importador sobre las cargas. Este es parecido al DAP, que no incluye descargue. Bueno, entonces se lo va a colocar así. Este término indica que el proveedor entrega, ojo, entrega la mercancía en las instalaciones del importador en el país de destino, con gastos de aduana o con derechos de aduana o con procedimiento de aduana para la importación o con nacionalización, ¿cierto? Más cristianamente. Y no incluye el descargue de la mercancía en las instalaciones del importador. ¿Me explico? Mire que el DAP ni el DPU incluían nacionalización en la aduana, ¿cierto? Nada, no incluía nacionalización. Mientras que el DDP, que es Delivery Duty Paid, o entregado con derechos, incluye la nacionalización. Listo, entonces llegó la mercancía, llegó todo esto, el procedimiento, todo este proceso logístico, se hace cargo del exportador hasta que la mercancía llegue a las instalaciones del importador. No incluye el descargue de esa mercancía a esas instalaciones. Lo mismo, llegó a nuestras instalaciones, abramos la puerta, que el carro entre y descargamos la mercancía. Incluye la nacionalización. Entonces, mercancía que estamos importando llegó a Puerto de Buenaventura. En Buenaventura, este señor exportador se hizo cargo del procedimiento de aduana. Después tuvo que contratar un agente de aduanas. Ese operador logístico tiene también la parte, ¿cierto?, de traerle esta mercancía desde el puerto, desde el aeropuerto, hasta las instalaciones. Puede utilizarse por medio aéreo, por medio marítimo o por medio terrestre.
¿Dónde tiene mayor responsabilidad el exportador sobre los eventos logísticos o en qué Incoterm? Tiene mayor responsabilidad en el DDP. ¿Dónde tiene mayor responsabilidad el importador? ¿En qué Incoterm tiene mayor responsabilidad sobre todos estos eventos logísticos, cierto? En el SWOT, ¿cierto? En el SWOT. Bueno, digamos que esto es básicamente lo que es ya la explicación de Incoterm. Muchachos, les voy a poner un tallercito en lo que queda y vamos a tratar siquiera de hacer el primer... Ah, bueno, eso está en la plataforma. Abran el tallercito, eso está en la plataforma y trabajémosle siquiera la primera pregunta y la socializamos. Alcanzamos a hacer yo creo que 2. Háganle ahí, muchachos. Profe, ¿dónde están las preguntas? En la plataforma de esta semana. Ay, profe, es que se me apagó el portátil, por eso me desconecté y estoy en el celular y eso no puedo mover nada aquí. Bueno, a ver si de pronto hacemos las 2 primeritas. Si es que se ve, pues porque muestra a ver. Bueno, ahí se los pasé. Miremos a ver si se puede ver. Bueno. Valentina, ahí ya se los pasé en foto. Tratemos de hacer esos 2. Ahí tenemos más para hacer. Bueno, dentro de 8 días seguimos con clase. Si nos queda tiempo, hacemos el tallercito y si no, se los dejo entonces para que lo hagan. Porque ya, por favor, nos vamos a meter para la semana 4. Vamos a hablar sobre la competitividad en el transporte, sobre la logística del transporte. Ahí les dejo unos videos y les dejo un documento sobre requerimientos del mercado. Eso, por favor, lo vamos a traer preparado para la próxima semana. Bueno, trabajen pues sobre esos 2 punticos, a ver qué dudas tienen o cómo lo cierto, para que lo socialicemos en este momento y ya sigan ustedes trabajando sobre los otros puntos. Esa actividad para dentro de 8 días, la que les dejo ahí para la semana 4, tiene un valor de 20% de la nota del 30%. ¿Sí?
porque acuérdense que el 30% es de puras, de trabajos colaborativos, de investigaciones. Eso de la semana 4 no entra para el parcial. Listo, o sea, lo que vamos a hablar dentro de 8 días sobre requerimientos del mercado no entra para el primer parcial. Profe, Dímelo. yo analizando esa, la primera donde dice cuál es la norma Incontec, yo creería que es Wens que llama. No, no es. Tranquilo, hágale ahí, hagamos la primera y la segunda y ahorita, pero no es, yo le ayudo. Esa no es. Bueno, de esto sí les voy a dar un consejito. Vean el video. Revísenlo bien. Y analicen bien todos los dibujitos. Si quieren, hagan un dibujito ustedes. Ya, para que puedan, ¿cierto? Entenderlo. Y tengan en cuenta los eventos que yo les di, muchachos. Vea, si tenemos en cuenta los eventos, nos queda más fácil. Profe, el segundo punto que dice que si sería responsabilidad de él porque él pagó para que llegara al puerto de Cartagena y ellos hicieron escalas, entonces, y se perdió entre esas escalas, entre esos lugares la mercancía, pues yo diría que eso ya no es problema de él. ¿De quién? Es problema Del importador. Es problema. No, del exportador. ¿Quién contrató, entonces, digamos, quién contrató el flete? El exportador. El exportador. El exportador. ¿Están seguros? Bueno, No fue vamos a empezar. No, pero va bien encaminada, Valentina. Vea. Bueno, ya hicieron la segunda. Hagan la segunda. Hagan la segunda y ya. esa, profe. Esa es la Hay segunda. la segunda, pero no, la segunda dice, suponga que un exportador envió una carga. Sí, esa. Pero es No, que yo sí, estoy no, preguntando, indique qué Incoterm se utilizó en esta operación. La FAS. ¿Fases en cuál? ¿Fases cuál? ¿La primera o la segunda? Pues yo digo que en el primer, pues es que no tengo computador. Ay, Yo Estoy con lo el mismo. celular. Germain, pero En la primera. vea, la primera es En la paz. primera, en primera de la A. La primera, la A es paz, según usted. No, no se preocupe que yo le digo según usted o alguna cosa. Vean, prefiero más bien que me equivoque aquí, no que me equivoque. La fase es la primera, lo que está diciendo. Pues, No dude. se produce en el país de origen cuando el vende a la mercancía en el muelle del puerto y con el despacho de la exportación ya realizado. Dice Sí. que lo entregó en el barquito este y eres una escala, ese fue, es una escala y Bueno, pero usted, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Qué Incoterm es para ese, Germain?
Dígalo sin miedo. Lo Ahí lo dijo, que dice es que lo dijo ahora. Lo dijo hasta ahora. ahí. Yo te dije, Dios mío. Bueno, Santo. bueno, Valentina, la segunda, estoy hablando es de que indique que Incoterm se utilizó en esta operación. Espera, profe, que aquí estoy mirando porque en el celular se me hace súper complicado, se me apagó el computador. Muchachos, es tan duro trabajar con celular. Es horrible, profe. Profe, suponga que una exportadora envió a Cartagena, Eh, Colombia. sí. Ah, el Icotén. Sí, el Incoterm. Bueno, venga pues. Eso es con dibujito. Hagan su propio dibujito así y colóquenle un puerto, un aeropuerto, ¿cierto? En el país de origen, listo. Suponga que usted tiene su propia empresa. Ojo, ya esto les va a dar un consejo. Eso no es leyendo de primera vez. Eso hay que leer por ahí 2 veces o 3 veces, como mínimo 2 veces, para poder entender esto, ¿cierto? Y muy detalladamente también. Y muy detalladamente, muy bien. ¿Por qué? Mire, muchachos, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Me incluyo yo, ¿cierto? La persona del día de hoy está en unos afanes impresionantes, en un acelere. Y ojo que por eso perdemos muy buenas oportunidades. Entonces, esto no es para leerlo la primera vez. Cosas que de pronto no manejo. Por ejemplo, yo estoy en un diplomado y a mí me ha tocado volver a leer. Yo no entiendo. O sea, yo digo, ay, Dios mío, no entiendo. Y hay que volver a leer. Pues, por ejemplo, hice 2 parciales, dos exámenes. Y yo me puse a mirar y yo tenía que volver a leer, ¿cierto? Porque son temas que yo no manejo, inclusive en temas que yo manejo. Por ejemplo, en esto a mí me pasan algo y yo tengo que volver a leer. Eso pasa en la práctica, ¿cierto? En la práctica, entonces tiene uno que volver a mirar qué es lo que está pasando para no cometer errores. Mire, suponga que usted tiene su propia empresa de muebles plásticos y hasta ahora tiene cautivado el mercado nacional, pero ha llegado un competidor tan fuerte que ha quebrado varias empresas en el exterior. Eso es un caso, ¿cierto? Tiene una oportunidad de ampliar el mercado hacia el exterior, ya que si no lo hace podría correr el riesgo de quedarse sin clientes por la situación de la nueva empresa. Hay en este momento, ahora sí, vámonos a lo que es, ¿cierto? Hay en este momento un cliente en México que está muy interesado en sus muebles plásticos, aprovechando que tenemos un acuerdo de libre comercio con ese país, Alianza del Pacífico. Y la condición para estas exportaciones que usted debe entregar, aquí es donde está el meollo, debe entregar la mercancía en el muelle en el puerto de Cartagena. Listo. Entregamos, llevamos la carga, listo, nos cargan la mercancía aquí, nuestras instalaciones, transporte, seguro interno, hasta el puerto de Cartagena, aduana de exportación, y listo ya. ¿Y dónde entregamos? Ahí al costadito del buque. En el muelle. ¿Se acuerda que yo les dije en la práctica, uno no dice ahí entregó en el costado del muelle? No, en el costado del buque, no, en el muelle. Ahora sí, ¿cuál es el Incoterm? Profe, la FAS. FAS, no la FAS. Diga FAS. Free FAS. Alongside. Listo. Free Alongside. Listo. Todos tienen lo mismo. Sí, profe, tenía la duda. Bueno, listo. Ojo, listo.
Indique si tendría usted responsabilidad alguna si después de despachar la carga desde Cartagena, el buque hiciera escala en Puerto Limón, Costa Rica, y se perdiera parte de la mercancía en ese puerto. O sea, salió de aquí y tocó puerto en Costa Rica. Listo. Indique si yo, como exportador, tendría la responsabilidad. Nuestra responsabilidad termina ¿dónde en este enunciado? En el muelle. En el muelle ¿De dónde? ¿De Colombia o de a dónde? de Cartagena. Cartagena. En el muelle del país de origen. Listo. Eso. O sea que tendría o no tendría responsabilidad. No. No, muy bien. ¿Por qué? Porque mi Hasta donde responsabilidad terminó allá en el muelle. Listo. ¿Por qué es importante saber esto, muchachos? Porque a veces las empresas no conocen bien sobre esta situación y a veces las empresas resultan pagando lo que no es. Entonces, va a llamar un señor, me va a llamar el cliente y me va a decir, mira, es que se dañó la mercancía en Puerto Limón. Y entonces, bueno, yo no voy a llamar a compañía de seguros ni nada, porque hay veces que no le llama, si no, pues tranquilo, entonces yo le pago esto. No, resulta que es que si yo tengo un conocimiento, yo le puedo decir al señor, pero es que mire que recuerde que la negociación fue más, ¿cierto? O sea que la responsabilidad, según la jurisprudencia de los Incoterms, dice que le corresponde a usted. Listo. Ahora estoy hablándolo logísticamente y hablándolo como Incoterms, ¿cierto? Bueno. Suponga que un exportador, si ve que no está tan difícil, muchachos, lo que pasa es que es cuestión de análisis. Suponga que un exportador envió una carga para Colombia entregándola en el aeropuerto de París. Un exportador entregó ¿en dónde? En el aeropuerto de París. Después de que el operador logístico que asignó el importador descargara la mercancía en el camión, en el aeropuerto antes mencionado. El exportador procedió a efectuar el despacho de aduana para la exportación. ¿Qué hizo el señor allá? Mandó la carga en un camión. ¿Hasta dónde? Hasta el aeropuerto de París. El importador, ¿qué le dijo a la gente de carga? Le dijo al operador logístico, ahí venga, vean, necesito que me descarguen esa mercancía allá en el aeropuerto para que el señor vendedor pueda hacer el despacho para la exportación. Y listo. ¿Cuál es el Incoterm? ¿Qué Incoterm tienen ustedes? La DPU. Pues tengo la duda. La DPU termina la responsabilidad del exportador en el país de destino. ¿Aquí dónde termina? En el país de origen, ¿sí o no? La entregó en el aeropuerto de París. O sea que la DPU termina la responsabilidad en el país de destino. O sea que no es. Y es más, la DPU entregan en las instalaciones del importador. Mire que aquí entregan No, no, no. Sí, no, profe, me equivoqué, un error ahí. Tranquilo, no me preocupe. Bueno, ¿les ayudo? Sí. Creería. Yo creería. Bueno. Total. Un feo a estos muchachos tan conchudos, hombre. Bueno, pero lo digo pues en sentido jocoso, muchachos. FCA. Recuerden que el FCA se da en dos ocasiones. O me puede entregar en las instalaciones del exportador, incluida la carga de la mercancía en el camión, allá en las instalaciones. O me entrega en otra parte. Generalmente entrega en el puerto, en el aeropuerto o en el terminal terrestre internacional. Entrega ahí.
Listo, sin incluir el descargue. Listo, me vendieron en París, estamos hablando de París, llevaron la carga hasta el aeropuerto de París y hasta ahí llegó la responsabilidad, hasta que la carga estaba en el camión, en el aeropuerto de París. Ya que hizo el operador logístico que contrató el importador, venga, contratemos a alguien para que nos descargue esta mercancía, ¿cierto? Para que la descargue. Y tiene que hacerse cargo del despacho de aduana para la exportación, el exportador, ¿cierto? Es obligación de él. Solo que si no, no tiene que descargar la mercancía en el aeropuerto. Ahora, si fuera en las instalaciones del exportador, sí correría el exportador con el cargue de la mercancía al camión. ¿Vamos claros hasta aquí? Bueno, les voy a dar un consejo. Para esto hay que volver a mirar el video. Tomen los apuntes sobre los conceptos que les estoy dando de cada negociación. Esto así, con solo mirar el video no me va a servir. Hay que tomar apuntes. Tomen los apuntes. Y yo mire que aquí, así más o menos, es lo que yo pregunto y así son más o menos mis talleres, con casos. ¿Cierto? Generalmente con casos. Pues ya sí, por ejemplo, podrán ver que indiquen una negociación de quién entre el importador, ¿cierto? Pero la mayoría de las preguntas o de los puntos son con casos. Entonces van a ver el video y si tienen dudas pueden preguntar. Listo, muchachos. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna inquietud? Muchachos, nos cogió la tarde. Profe, por mi parte, si alguna cosa, yo creo que yo le pregunto. Me toca Sí, dejarlo porque la batería ya no me va a dar más. No, ya yo los voy a dejar porque ya nos pasamos. Bueno, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. A usted, Bueno, profe. hasta mañana. Suerte, me llaman si me necesitan o me escriben por el foro o por aquí por el WhatsApp. Chao, pues. Bueno, pues, gracias.